no sé qué le pasa. Bueno, vamos a comenzar con funciones cuadráticas, ¿sí? Vamos a hacer el día de hoy lo que es el análisis de una función cuadrática, pero vamos a expresar en términos generales, como para que ustedes puedan hacer todo el análisis de la función, para poder llegar a la gráfica y para poder interpretarla. Bien, en una función cuadrática, habíamos definido ya que era una función polinómica de segundo grado que tenía la forma ax al cuadrado más bx más c igual a cero. En este caso acá eh, con a y b y c que pertenecen a los reales, obviamente con a distinto de cero, porque si no se me perdería la ecuación que sería x al cuadrado, eh, y que me estaría dando el hecho de que sea función cuadrática, entonces no lo podría perder. Acá escribimos algunos ejemplos de funciones cuadráticas, porque vemos que el término que todas cumplen, en este caso, acá es b y c igual a cero, en este caso no tenemos c, o sea, es c igual a cero, pero no deja de ser una función cuadrática, en este caso tenemos a, b y c, y en este caso también, porque lo podemos hacer a la expresión, expresarla de otra manera, pero sigue siendo una función cuadrática, ¿sí? Al resolverla. Bien, entonces, la función cuadrática, siempre vamos a tener que la gráfica de esa función cuadrática siempre va a ser una parábola y va a depender de los coeficientes que tengamos en A, B y C. Acá lo que nosotros graficamos, o sea, en forma general, tenemos una sola parábola. Fíjense que eh, esta ecuación cualquiera va a tener siempre, vamos a poder sacar las raíces, que sería la intersección con los ejes. Ustedes ya saben sacar x, las raíces en este caso fíjense que sería esta y esta que estaría marcando de cualquier función, ¿sí? Donde corta al eje x, en este caso esta función está cortando al eje x, por lo tanto va a presentar raíces. Puede ser el caso donde no corta, entonces no vamos a tener intersección con ese eje x. Y con el eje y, si observan acá, con el eje y, también hay una intersección acá con el eje y en este caso, bueno, está claramente el punto representado por -1, ¿sí? Eh, el eje de simetría en este caso está marcado acá con rojo, porque obviamente la parábola es simétrica, y el vértice estará marcado acá con puntito también, en forma exagerada, pero es como para que lo vean, digamos. Toda ecuación, toda gráfica de estas funciones cuadráticas eh, presentan en su mayoría todos los puntos. Las raíces puede ser que sí o no, pero después sí presentan el vértice, el eje de simetría, ¿sí? Y vamos a ver dentro de esta función cuadrática, vamos a tener en cuenta la concavidad. ¿Qué es la concavidad? En este caso, el coeficiente a de la función cuadrática indica si la parábola es abierta hacia arriba o hacia abajo. Eso vendría a ser la concavidad. Por ejemplo, esta parábola que se observa ahí dentro de la figura, que pueden observarla, ¿sí? Es cóncava hacia arriba, y la siguiente, en este caso, es con concavidad hacia abajo, ¿sí? Nosotros lo que tenemos en cuenta es el coeficiente a de una ecuación. Cuando A sea mayor que cero, la parábola se abre hacia arriba, o sea que su concavidad se dice que es positiva. Puede ser así y así. O en el caso contrario, cuando el A es menor que cero, o sea, la parábola se abre hacia abajo, o sea que la concavidad va a ser negativa, ¿sí? Eso, como para que lo tengamos en cuenta, nosotros eh, dentro del análisis de una función, ¿sí? Para la determinación del dominio e imagen de una función cuadrática, lo que vamos a tener en cuenta es, en primera instancia, que si nosotros observamos la función polinómica de segundo grado,
el dominio siempre va a ser todo el conjunto de los números reales, porque estamos hablando de una función que para cualquier valor de x va a tener eh, su, su, su valor de y, ¿sí? Entonces vamos a poder representarlos acá el dominio en forma general como el dominio de, en este caso, de esta función, que van a ser todos los reales, ¿sí? Acá puse en forma general una función cualquiera, ¿no? En este caso puse f de x igual a x al cuadrado menos 2x menos 3, o sería lo mismo que hubiera puesto y igual a x al cuadrado menos 2x menos 3, ¿sí? Si nosotros observamos la imagen, y ya después le vamos a hacer con ejemplos, ¿sí? En este caso, la imagen se sigue al eje y, fíjense que en este caso acá, y a partir de menos 4 que acá me está indicando el vértice de esta gráfica, a partir de menos 4 hacia arriba, es donde tengo valores de y, ¿sí? Que van marcando mi función. O sea, un punto que me representa, entonces acá nosotros decimos que desde menos 4 hacia el infinito tenemos que tener en cuenta que los valores de y me van a representar la imagen, ¿cierto? Entonces, acá está marcado desde menos 4 hasta el infinito, sería la imagen de esta función, ¿sí? Pero incluido el menos 4 claro, porque sería el punto del vértice también, ¿sí? Ya después vamos a ver cómo se saca esto. Bien, entonces, para esta función cuadrática, o para la intersección con los ejes, tenemos, generalmente lo primero que hacemos es eso, ¿no? La intersección con el eje y. ¿Qué hacemos? X igual a 0 y se obtiene y igual a 0. Por lo tanto, la intersección con el eje es 0, c. ¿Qué me quiere decir esto? Que cuando yo tengo cualquier función, ¿sí? Lo único que tengo que hacer si me dice que haga x igual a 0 es reemplazar el valor de 0 en x de mi función cuadrática. En este caso era eh, a por x al cuadrado, ¿sí? Más b por x más c, entonces me queda y igual a c. Entonces mi punto, ¿sí? Que yo voy a graficar dentro de la gráfica va a ser x e y, o sea, 0 y c en este caso, ¿sí? La intersección con el eje y, ya lo vamos a hacer como eje. En la intersección con el eje x, vamos a hacer y igual a 0. Y para hacer y igual a 0, fíjense que en la ecuación cuadrática vamos a buscar los valores de la raíz, y que eso ya lo venimos trabajando, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a tener, eh, podemos aplicar x1, x2, menos b más menos la raíz cuadrada del cuadrado menos 4ac sobre 2a, que corresponde para que yo pueda obtener eh, los ejes X, ¿sí? O sea, ¿dónde se corta mi parábola? En el eje X, haciendo y igual a 0, buscando los valores de X. Eso sería la intersección con los dos ejes, ¿sí? Entonces vamos a tener acá un punto, acá podemos tener un punto también, o llegamos, si tenemos los dos valores de X, vamos a tener dos puntos, y correspondiente a qué? Aquí va a ser al revés, si acá es 0C, acá va a ser eh, x con un valor, o sea, x1, 0, y el otro será x2, 0, ¿sí? En el caso de que tenga dos. Bien, acá tenemos dentro de la función cuadrática la intersección con los ejes, y vamos a observar sobre todo el discriminante, ¿sí? Sí, nosotros habíamos dicho, ya habíamos hecho el análisis del discriminante. Si el discriminante era igual a 0, ¿qué teníamos? Que vamos a tener una raíz real doble y hay un punto de intersección con el eje, aquí está mal escrito, con el eje X, ¿sí? Si el delta, el discriminante es mayor que 0, vamos a tener dos raíces distintas y hay dos puntos de intersección con el eje X, ¿sí? Y si el discriminante es menor que 0, quiere decir que hay dos raíces complejas conjugadas, o sea que tienen solución dentro de los imaginarios y no hay puntos de intersección con el eje X. Eso es como para que ustedes cuando vayan a resolver cualquier análisis de función, se den cuenta y tengan en cuenta estas tres opciones porque es lo que me está dando la respuesta a la gráfica, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, en esta función cuadrática, tenemos distintas parábolas y distintas intersecciones con los ejes.
Por ejemplo, en este caso tendríamos dos raíces, que es cóncava hacia arriba, sería la raíz x1 acá y la raíz 2, x2 acá. En este caso tenemos un solo punto, una sola raíz, un cóncavo hacia arriba, y acá no tenemos intersección con el eje X, fíjense, ¿sí? Porque está sobre el X, entonces no tendríamos intersección con el eje X acá, solamente en estas dos, ¿sí? Y después acá, bueno, es cóncavo hacia abajo, ¿sí? Con A menor que cero, que es lo que ya nombramos hace rato, y también tiene intersección con el eje X. Acá tiene una sola X, digamos, tendríamos una sola raíz, y acá no tiene intersección con el eje X. ¿Sí? Que serían los tres casos del discriminante que nosotros analizamos hace ratito, o hace 2 segundos, que sería esto. ¿Sí? Cuando yo analice el discriminante, me va a dar el valor más o menos que yo tengo que tener en cuenta en mi cabeza de la función cuadrática. ¿Sí? Si tengo intersección, si no tengo intersección con el eje X, y si me figura o no, si me aparece o no me aparece alguna raíz. Bueno, ahora la función cuadrática, este, lo que tenemos acá es el vértice de la parábola. ¿Cómo vamos a determinar el vértice y qué es el vértice de la parábola? El vértice de la parábola es el punto donde la parábola alcanza su máximo valor. Si A es menor que cero, o su mínimo valor si A es mayor que cero. Y si nosotros vamos a observar anteriormente, fíjense, acá el vértice sería este, ¿sí? En esta. Y en la anterior, en este sería el vértice, sería en este. Acá alcanza el máximo, acá el máximo, y acá el mínimo, el mínimo, el mínimo. ¿Qué es lo que está diciendo en la expresión? ¿Sí? Si A es positivo, quiere decir que mi parábola va de esta manera. Por lo tanto, tiene el mínimo valor. Si A es negativo, quiere decir que mi parábola va hacia abajo, por lo tanto, arriba tiene su máximo. Para hallar las coordenadas del vértice, que nosotros lo vamos a denominar HK, se completa cuadrados en la variable X. Entonces, ya habíamos visto el método de completar cuadrado. En este caso, lo único que hacemos con este método, uy, perdón, se me fue, es agregarle el b sobre 2a elevado al cuadrado. ¿Sí? Lo primero que se hace acá es sacar factor común de a, y entonces me queda x al cuadrado más b sobre ax más c sobre a. ¿Sí? Y a esa función, a ese término, lo único que hago es sumarle b sobre 2a elevado al cuadrado. Que fíjense que este b sobre 2a elevado al cuadrado, y yo ya habiendo, este, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que esto es un trinomio cuadrado perfecto, lo puedo representar a este valor eh, como x más b sobre 2a elevado al cuadrado. Y acá, este a que está acá, lo que hace es distribuirlo a todo acá, en este caso a esto y a para simplificar. Fíjense que acá sobre a al cuadrado se me va a ir y me va a quedar 4a, b cuadrado sobre 4a. Y este a se me va con me queda c. Ahora lo que hago es sumar c menos b cuadrado sobre 4a. Saco factor común 4a acá, 4a dividido 1, en este caso es 4a por c, me queda 4ac, menos 4a dividido 4a es 1 por b cuadrado es b cuadrado, y me queda este término que sería 4ac menos b cuadrado sobre 4a. Y este no es otra cosa que la expresión de estos tres, ¿sí? Que sería el primero más el segundo sobre 2a elevado al cuadrado, que sería esto. Este sería el primero elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, me queda b sobre a x más el segundo elevado al cuadrado. ¿Sí? Está representado de esta manera. ¿Para qué hacemos todo esto? Hacemos para obtener el vértice de la ecuación. El vértice de la ecuación, entonces, está dado, fíjense, acá le vamos a llamar h a menos b sobre 2a, entonces acá la ecuación, para obtener la ecuación canónica, me queda a entre paréntesis x menos h elevado al cuadrado más, y todo este término le llamamos k para obtener simplificada la ecuación canónica. Entonces, el vértice va a estar dado
por los valores de menos b sobre 2a, coma, o sea, este sería el valor de x, y sería 4ac menos b cuadrado sobre 4a. Entonces, si yo analizo de nuevo, ves lo que yo le estaba diciendo, la función, el vértice siempre va a tener el valor de x e y, que sería esto, todo esto me representaría el valor de x, e y sería la representación de 4ac menos b cuadrado sobre 4a. Eso en términos teóricos, para que ustedes lo hagan, se los dejo como para que lo hagan al anterior, porque llegamos, cómo llegamos a la ecuación canónica, ¿sí? Y tenemos acá lo que es la función cuadrática, los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Acá dice, si A es mayor que 0, la función crece en el intervalo h0, o sea que estoy teniendo en cuenta acá el vértice, ¿sí? Acuérdense que el vértice es hk, ¿sí? Y decrece en el intervalo menos infinito h. Entonces yo cuando analice la función, lo primero que tengo que tener en cuenta, bueno, hago la intersección con los ejes, eje X, eje Y, saco el valor del vértice y teniendo en cuenta el vértice voy a ver en qué intervalo va a crecer la función y en qué intervalo va a decrecer teniendo en cuenta el vértice, ¿sí? Y si la función es, si A es menor que 0, la función va a crecer en este intervalo que es menos infinito h y va a decrecer en el intervalo h infinito. Ya lo vamos a ver como ejemplo a esto porque se va a cumplir en toda función, ¿sí? La imagen entonces, ¿qué me está representando la imagen? La imagen acá me va a representar, también voy a tener, fíjense en cuenta el vértice, que va a ser desde acá hasta el infinito, si A es positivo, o sea, si es cóncavo hacia arriba, o si A es negativo, la imagen va a ser desde menos infinito hasta acá. Sí, entonces, si yo me voy a un ejemplo, yo les voy a mostrar ahora un ejemplo a ustedes como para que, para que podamos analizarla en el whiteboard, porque, esperen un segundito que no me está acá. Bien, me voy a ir acá, espero que se me marque porque si no, directamente le voy a hacer acá. Eh, bueno, ¿sí? Directamente vamos a trabajar acá con el Word. Entonces, como ejemplo, ¿qué es lo que tenemos como ejemplo ahí en la misma cartilla? Bueno, les voy a dar el mismo ejemplo que tienen en la cartilla y después ustedes lo revisan, ¿sí? Pero para que lo hagamos de lleno, digamos. Tenemos x al cuadrado, menos 2x menos 3, ¿sí? Y le pide que hagan el análisis del completo, digamos, de la función. Entonces, ustedes lo primero que miran es, en este caso, podemos decir que nosotros podemos mirar la concavidad, ¿sí? En este caso miramos la concavidad. ¿Por qué? Porque podemos decir que la concavidad, acá en este caso, A es igual a cuánto, A es igual a 1, ¿sí? Porque esto está multiplicado por 1, entonces, por lo tanto, tenemos que A es mayor que 0, ¿sí? O sea, estamos observando que es mayor que 0. Si me está diciendo que A es mayor que 0, por lo tanto, yo deduzco acá que la concavidad es positiva. Eso es lo primero que podemos analizar, ¿sí? Y después, ya lo habíamos dicho esto, el dominio de la función estaba dado por todos los reales, ¿sí? Bueno, en este caso, el dominio de esta función representado por todos los reales. ¿Por qué? Porque era una ecuación cuadrática. Ya habíamos dicho que para cualquier valor de x siempre vamos a encontrar un valor de y, ¿sí? Entonces, ya tendríamos, acá tendríamos eh, los dos primeros análisis, ¿sí? Vamos a ir haciendo eh, por ítems, ¿ok? Vamos a ir haciendo ahora lo que sería la intersección. Tenemos en la primera intersección
tenemos la intersección con el eje y que habíamos dicho para obtener la intersección con el eje Y, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Hacíamos x igual a 0, ¿verdad? ¿Sí? X igual a 0. Para hacer la intersección con el eje Y, se hace x igual a 0. Entonces, si yo hago esa intersección eh, con con x igual a y, voy a mi función y represento. Si mi función era y igual a qué? Y igual a, bueno, reemplazo, en este caso me quedaría 0 al cuadrado, menos 2 por 0, menos 3. ¿Sí? 0 al cuadrado es 0 y menos 2 por 0 es 0, menos 3. Todo eso es igual a menos 3. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el punto que yo tengo acá de la intersección? ¿Cuánto sería el punto XY? Acuérdense que ustedes siempre van a tener acá un valor de XY y ese valor de XY va a estar representado por 0, porque habíamos dicho que para la intersección hacíamos X igual a 0 y el punto que serían en este caso menos 3. ¿Sí? Porque reemplazando la función me quedó ese punto. ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces ya tenemos la intersección con el eje eh, Y. Vamos a hacer la intersección, la otra intersección. ¿Cuál es la intersección que nos faltaba? La intersección con el eje X. Entonces, ¿qué hacemos para la intersección con el eje X? Hacemos Y igual a 0, ¿sí? Y igual a 0. Entonces, para hacer esta intersección, yo lo que hago es tener en cuenta de nuevo la función. Cuando y vale 0, lo que podíamos hacer era buscar los valores de x, porque si esto me queda igualado a 0, busco los valores de x. Como esto es una función cuadrática, lo que yo podría utilizar en este caso puede ser x1, x2 igual, igual a menos b más menos la raíz cuadrada de ¿quién? De b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Sí? Está, ya lo completo a esto con el lapicito. A ver, me queda menos b más menos, ¿sí? La raíz de b al cuadrado sobre 4ac. ¿Sí? Bien. Entonces, si nosotros buscamos el valor de x1 y de x2 en este caso, ¿a qué me quedaría reemplazado, digamos? Si yo reemplazo en la ecuación, y bueno, voy a tener en cuenta acá, habíamos dicho que A era igual a 1, fíjense, B es igual a ¿cuánto? A menos 2 y C es igual a ¿cuánto? A menos 3, ¿sí? Entonces, si nosotros reemplazamos acá, me queda menos B, pero B era negativo, entonces lo coloco entre paréntesis, más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, o sea, de menos 2 elevado al cuadrado, sobre B menos 4ac, A es 1, o sea, 4 por 1, y por C que es menos 3, lo colocamos entre paréntesis porque es negativo, ¿sí? Sobre 2a, o sea, 2 por 1, es 2, ¿sí? Y entonces me queda menos por menos es más, acá me queda 2, voy a hacerlo acá abajo porque si no se me va la pizarra, ¿sí? Entonces me queda x1 y x2, los valores, me queda 2 más menos, y acá me queda 2 elevado al cuadrado es 4 y menos por menos es más, 4 por 3 12, 4 más 12 16, y la raíz de 16 es 4, ¿sí? Sobre 2. Entonces tengo dos posibilidades, x1 y x2 acá.
x1 va a ser 2 más 4, 6 dividido 2 es 3. Y el otro va a ser 2 menos 4 menos 2 dividido 2 es menos 1. ¿Sí? Entonces los puntos que tenemos, aquí como encontramos en la intersección con el eje Y cuando x era igual a 0, acá los otros puntos que son también x y van a ser, si ustedes lo miran, tenemos dos puntos que son de x y igual a, en este caso x, ¿vale? 3 y 0. Y el otro punto, que, que también lo puedo escribir acá, el otro punto x y, puse cualquier cosa, es igual a qué. En este caso va a ser a menos 1, 0, ¿sí? Porque era y igual a 0. Entonces tenemos los dos puntitos acá de la intersección con el eje X. Bien, vamos entonces a, ya tenemos la intersección, vamos al vértice. Vamos a sacar el vértice, y en este caso, si ustedes observan, el vértice era menos b sobre 2a, ¿sí? Será será el h, ¿sí? Que ya no lo puse acá, igual a h, voy a poner igual. Y acá ustedes tienen para reemplazar los valores, ¿sí? Bueno, reemplacemos los valores. Menos b, acuérdense que b era menos 2, ¿sí? Sobre 2 por a, que a es 1, o sea que esto me queda menos por menos más 2, 2 por 1, 2, o sea que me queda b, h va a ser igual a 1, ¿sí? Hasta ahí estamos. Perdón, me comí. eh, eh, no sé por qué es menos b sobre 2, ¿sí? Y después tenemos k para representar acá. K, ¿a qué va a ser igual? K va a ser igual, fíjense, según lo que nosotros teníamos, a 4 AC, también para reemplazar menos b cuadrado, ¿sí? Sobre 4a, ¿sí? Entonces acá lo que hacemos es solamente reemplazar, ¿sí? Entonces me queda 4 por 1 porque a es 1, c era menos 3, que es lo que tengo acá, y b al cuadrado es menos 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Sobre 4 por 1, 4. Y esto me da menos 4, ¿sí? Entonces, de esa manera teníamos los dos valores del vértice, que sería 1, 4. Entonces voy de nuevo. ¿Cuál es el vértice? El vértice lo representa con B, ¿sí? También son valores de X e Y, fíjense. En este caso, 1, 4, ¿sí? Ya tenemos el vértice. Bien. Entonces, cuando yo ya tengo todo esto, me faltaría ya por última instancia, voy a hacer uno más acá, como para que tengamos completo el eje de simetría. Vamos a hacer que estaba dado por X de nuevo. Lo que tenemos que hacer acá es reemplazar igual a menos b sobre 2a, que no era otra cosa lo que ya teníamos acá, ¿sí?
O sea que era punto. Ya lo teníamos sacado este valor. ¿Sí? Y vamos a ver si podemos graficarla, porque esa es la idea, digamos. La idea del análisis de la función es poder graficarla, la función, y ver, acá me estaría faltando eh, el intervalo de crecimiento y decrecimiento que ahora lo vamos a analizar, ¿sí? Entonces, acá, para este análisis, voy a hacer un dibujito acá, como para que me quede. A ver si ustedes no lo pueden. No. Yo soy pésima con esto, pero bueno, ahí. Igual voy a tratar de mostrársela la ecuación bien bonita en el GeoGebra, porque ahí se ve mucho mejor, ¿sí? Bueno, imaginamos entonces que esta es mi ecuación, ¿sí? Ve mi gráfica. Entonces acá tengo los valores de X y acá tengo los valores de Y, ¿sí? Entonces, cuando yo hago la gráfica o cuando yo hago la representación de la gráfica, lo primero que hago es colocar la intersección. Es decir, tengo con el eje Y el 0 menos 3, busco el 0, ¿dónde está? 0 acá en 0, y menos 3, ¿sí? Creo que me quedaría, a ver, yo voy a colocar aquí imaginariamente, este es menos 1, menos 2 y menos 3, ¿sí? Entonces, el punto 0 menos 3 estaría marcado, vamos a marcar acá, con un lapicito más grueso, como para que se vea, ¿sí? Sería este. Bien, vamos marcando entonces. Este sería el punto 0 menos 3, ¿sí? Ahora, si yo, supónganse, quiero marcar la intersección con el eje eh, X, que sería los tres puntitos 3 y 0, ¿sí? En el eje X vale 3, bueno, entonces este es 1, este era 2, este era 3, este es menos 1, menos 2, menos 3, ¿sí? Eh, este es 3. Entonces, 3, 0, si yo quiero marcar ese 3, 0, lo vamos a marcar con fucsia acá. Sería 3, 0, y el otro sería menos 1, o sea, sería este valorcito que está acá. Menos 1, 0, ¿sí? Y después, bueno, ya estaría graficado esto, estos dos. Y me quedaría por último graficar el vértice, lo vamos a graficar en verde, que es X1, o sea que este es X1, trazaríamos acá, y el vértice eh, es menos 4, perdón, claro, cuando se me está yendo para acá, es menos 4. Sería menos 4 acá, sí, menos 4. Vamos a marcar 1, este es el 1, menos 4, el vértice sería este. Este sería el puntito del vértice, más o menos. Más o menos, mi vida. Bueno, el punto es que ya tenemos, fíjense, se puede observar, ¿sí? Se puede observar a grandes rasgos acá, este, cómo sería la gráfica de mi función. Porque la gráfica sería, ustedes tienen que tratar de trazarlo, esto tiene la misma, de esta manera más o menos, ¿sí? Entonces, este sería el eje de simetría, ¿sí? Que corta en uno, justamente, ¿sí? Y la intersección con los ejes. Es cóncava hacia arriba, ya lo habíamos dicho. Y para que analicemos la imagen de esta, que ya que con la imagen, con la gráfica, ya puedo ver la imagen de la función. Fíjense que la imagen de esta función, en este caso, me estaría dada.
Uy, perdón, que está en rojo. Vamos a cambiar. Fíjense que va desde el vértice, o sea, desde -3, incluido el -3, hacia arriba. La imagen me representa los valores de I, ¿sí? Y el dominio habíamos dicho que eran todos los reales, porque para cualquier valor de X siempre va a tener una tendencia hacia arriba, ¿sí? Y de esa manera puedo ver los intervalos de crecimiento y decrecimiento en esta función. Porque fíjense, si yo busco el intervalo de crecimiento, acá va a ser desde 1, fíjense porque este es 1, me lo está dando el eje de simetría al intervalo de crecimiento, o también me estaría dando este h, ¿sí? Decía desde h, cuando era cóncavo hacia arriba, decía desde h hasta el infinito crece. Eso era lo que me decía la teoría. Entonces, h es 1. Entonces, el intervalo de crecimiento, si yo quiero colocarlo acá, puedo colocar acá el intervalo de crecimiento, coloco intervalo de crecimiento, está dado por, ¿por quién? Y el intervalo de crecimiento yo lo estoy viendo acá, desde el 1 hasta el infinito. Fíjense que en este caso el intervalo de crecimiento me está diciendo que la intersección ve la función crece desde acá hasta acá. Y decrece desde qué valor, desde menos infinito hasta 1. ¿Sí? Sería lo contrario el intervalo de decrecimiento. ¿Sí? O sea, decrece. Desde menos infinito hasta 1 y 1 sigue siendo el vértice. ¿Sí? Ese sería el análisis de la función en forma general y en forma, eh, yo lo que quiero que vean ahora para que, no sé si dentro de la, está, para que puedan verlo. A ver, yo quiero que vean en el GeoGebra, no sé si, sí, aquí está. Fíjense acá en el GeoGebra, ustedes al tenerlo al GeoGebra le permite hacer la gráfica de la función. Yo acá lo que grafiqué fue x al cuadrado menos x menos 3, que es la misma función que teníamos, para ver, para verificar, digamos. Con el GeoGebra lo que ustedes van a poder hacer es verificar la gráfica de la función, el análisis de la función que ustedes vayan haciendo. Practiquen cualquier función y les va a salir, fíjense, ¿ve? El vértice le salía 1 menos 4. Justamente acá cuando yo ya la grafico, me sale directamente como para que yo lo pueda observar a eso, ¿sí? Después le sale la ordenada al origen, que era la intersección, fíjense, del eje, y 0 menos 3. Hacemos x igual a 0 y buscamos el valor de y, ¿sí? Y después la otra era, una de las raíces era menos 1, 0 y la otra raíz era 3, 0. En x. Y bueno, acá no me está marcando el eje de simetría, pero estaría en 1, ¿sí? Que también lo sacamos al valor. Y observamos ahí el intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento. Y observamos también, ¿ve? Que la imagen va a estar dada desde -4 hacia el infinito. Si esta función hubiera sido negativa, o sea, si hubiera sido cóncava hacia abajo, fíjense cómo cambia la función. Y de nuevo, tenemos para ver que me va a dar otro vértice y que me va a dar la misma intersección en este caso, pero ya no va a ser la imagen la misma, porque la imagen va a ir desde -2 hacia el infinito, si la pueden ver. El dominio siempre va a ser la misma, todos los reales, ¿sí? Y la intersección con el eje, en este caso, bueno, le va a ser -3 también, pero ya va cambiando el valor. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer cuando hagan el análisis de una función completa, es tratar de sacar los puntos como para que puedan tener en cuenta la intersección con el eje X, con el eje Y o todas las intersecciones. En este caso, yo no coloqué entre paréntesis, ¿no? Eh,
acá, podríamos haber hecho otra función, por ejemplo, de análisis. Eso lo practican ustedes ya con el GeoGebra, ¿sí? Yo no lo voy a hacer acá. Yo voy a hacer otra, por ejemplo, si lo hubiera dado, no sé, cualquier otra función, ustedes van cambiando, digamos, lo que sería eh, el análisis de la función. Podemos hacer otro ejemplo, como para que ya me quede, yo creo que, no sé si tienen alguna duda, pero creo que en síntesis sería eso todo el análisis de la función completa. Eh, Creo que con eso pueden, pueden hacer todo un análisis completo. Yo acá voy a parar, voy a volver a ingresar, sí, un segundo, porque quiero que me quede grabado.